Lo masculino y lo femenino se basan fundamentalmente en construcciones sociales y culturales, dentro de lo cual se han establecido géneros, características y roles propios para cada uno de estos, y en donde ha primado un modelo masculino, vinculado a elementos tales como la fortaleza física, el vigor y todas aquellas virtudes asociadas a la fuerza, la energía, la valentía, entre otras características. ¡Qué bien! Este establecimiento de las labores de cada género instalará ideas y algunos roles, y será así como las mujeres se hallarán mayoritariamente relegadas a una actuación fundamentalmente pasiva y centrándose en actividades pequeñas, de segundo orden, deshonrosas y principalmente privadas. Por su parte, lo masculino se relacionará con lo opuesto, lo público, lo pomposo, lo peligroso y espectacular, todo lo cual se irá afirmando a través de la historia. Relacionado con lo anterior, podemos mirar los procesos de independencia y la construcción de las historias oficiales de cada nación latinoamericana, en un proceso dado fundamentalmente durante el siglo XIX. Aquí, los espacios que podremos encontrar para las mujeres serán mínimos, y se perderán dentro de las grandes imágenes de los héroes, las batallas y las epopeyas heroicas de inicio de aquel periodo. Estas serán ubicadas mayormente en un punto ciego, que las dejará invisibles de los discursos oficiales. Quizás esto debido también a la primacía de una historia política que se alejará de lo social, mostrando poca participación de las féminas dentro del proceso, al igual también que otros actores sociales que serán excluidos y considerados de segundo orden. Entonces, la construcción de la imagen de los libertadores se enmarcará dentro de esta lógica, lo cual podrá reflejarse a través del arte, los retratos, los monumentos y las estatuas dedicadas a su conmemoración, en las cuales se buscará siempre realizar un realce de su fortaleza física y una masculinidad que siempre buscará ser exaltada como algo necesario de hacer patente para la reafirmación de una aptitud para el combate, una valentía a toda prueba y para un correcto ejercicio de la violencia. Para dar inicio al mes de marzo, conversaremos en torno al rol femenino en la independencia patria y por qué no vemos chicas dentro de este proceso. Los amautas eran quienes transmitían el conocimiento en los Andes. Y las historias de la Mauta es un podcast de historia y relatos de Chile y Latinoamérica en un formato sencillo y para todos y todas. Bienvenidos al capítulo de esta semana. La lucha por la independencia americana se constituirá como un largo y desgastante proceso que vendrá a marcar a esta esquina del mundo entre los años 1808 hasta aproximadamente 1825, pasando por un mar de vicisitudes, aventuras y desventuras que irán exponiendo lo extraño y lo particular de esta faena libertadora. Esto se va a poner feo. Sin la posesión de un ideal ni un objetivo determinado, sin un proyecto claro y excluyendo a determinados sectores sociales. Además de que en muchos casos ni siquiera se presentará un plan definido para el logro de esta meta, más allá de un entusiasmo y de algunos grupos liderados por jóvenes de clase alta educados en Europa fundamentalmente. La prisión de Fernando VII irá precipitando un proceso que ya venía en marcha desde un par de años atrás y dará pie a la formación de distintas juntas de gobierno en puntos diversos de la América hispana, con la excusa de jurar fidelidad al rey ausente y siguiendo el ejemplo de lo que sucedía en la península ibérica. ¡Ole! Será así como Montevideo, Quito, La Paz, Santiago de Chile, Buenos Aires, Caracas y Santa Fe se sumarán a esta vorágine juntista, dando inicio a esta lucha independentista en la cual destacarán fundamentalmente las figuras de Bolívar y San Martín. ¡Bravo! Tras el triunfo vendrá la parte compleja, y esta es la construcción de un proyecto nacional, lo cual irá alargándose durante todo el siglo XIX, con distintos matices en los diferentes puntos del continente, y será así como se irán construyendo imágenes diversas dentro del imaginario colectivo, levantando figuras trascendentales para el proceso, quienes serán las guías para la construcción de una historia oficial, que se centrará en estas mismas figuras icónicas, las cuales serán fuertemente exaltadas hasta nuestros días. No soy un héroe, me gusta golpear a la gente. Esta formación de las identidades nacionales será un proceso excluyente e irá dejando de lado a los sectores populares, a los grupos indígenas y, por supuesto, a las mujeres, quienes no serán para nada tomadas en cuenta ni tendrán participación alguna dentro de estos proyectos. ¡Eres un monstruo!
De esta forma, lo femenino se sumará meramente como un elemento propio de la escenografía, no formando parte del elenco principal, sino que siendo relegadas a un rol secundario y casi como una anécdota. Entonces, la entrada de las mujeres en el guión de la historia latinoamericana está marcada por su invisibilidad, lo cual no expone su verdadera y activa participación en lo concerniente al periodo de las guerras de independencia. Desde antes de este proceso histórico, se puede observar cómo éstas constituyen un elemento constante de apoyo para las revueltas y los movimientos rebeldes generados durante el periodo colonial. En este sentido, quizás una de las más icónicas corresponde a Micaela Bastidas, esposa y consejera de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II, quien tendrá un rol fundamental dentro de la rebelión dada en la zona andina durante el siglo XVIII, la cual culminará con su trágica ejecución en la Plaza de Armas del Cusco en mayo de 1781. ¡Están matando un hueón! La participación de Micaela dentro de esta rebelión irá mostrando la extrañeza que genera su figura dentro de la visión y el rol tradicional asignado a las mujeres, siendo inclusive masculinizada, es decir, vestida con ropas de hombre antes de ser ejecutada, pues ya se consideraba que su actuar no era digno de una mujer. Con el avance de la Guerra de Independencia en la América Española, el accionar y la participación femenina no disminuirá, pero debemos tener en cuenta que esta participación estará enmarcada por un contexto social e histórico, cultural, de una sociedad marcada por el tradicionalismo, la mantención de las costumbres y la creación de la imagen de la mujer vinculada a la familia y a las faenas del hogar. Los varones eran quienes tenían el rol público y abierto de la sociedad, mientras las féminas eran confinadas a un ámbito de lo privado, en el hogar, bajo techo y siempre puertas adentro, con poca figuración pública y siempre, pero siempre, bajo la tutela de un varón. ¡Todo este maldito sistema está mal! La idea de qué era lo femenino establecía campos muy bien delimitados en torno a la acción de la mujer de la época, en donde el recato, la discreción y el silencio se mostraban como valores fundamentales, y las opciones de vida de estas mujeres eran el matrimonio o la vida religiosa, con pequeños y muy pequeños espacios para la soltería. El legado colonial determinará esta mirada sobre las mujeres de los estratos medios y altos fundamentalmente, y la visión tradicional limitará su accionar al anonimato, la humillación y la pasividad, solamente levantando algunas figuras más cercanas al mito, quienes vendrán a participar de forma secundaria en la Guerra de Independencia, pero en una tarea opacada por la exaltación que la historiografía hará de las grandes batallas, las gestas heroicas, los hombres importantes y la gloria de las armas. Sí, como si estas cosas pasaran. Eso sí, y es muy importante mencionar que durante este mismo periodo, la mujer de los sectores populares o de los estratos indígenas gozaba de una condición diferente, desarrollando roles diferenciados y contando con una mirada distinta del mundo. Pero este tema lo conversaremos más adelante y con más detalles en otro episodio. Lo invisible dentro de la historia no debe ser una limitante para poder observar la participación de la mujer en los diferentes procesos de las independencias. Leyendo entre líneas, podemos observar cómo su paso por estos grupos será de importancia. Tanto así que en el caso colombiano, por ejemplo, en 1819 se emitirá una ordenanza que prohibirá explícitamente incluir mujeres dentro de los cuerpos de guerra. El castigo será de 50 palos sobre el oficial que permita esto. ¡Bien hecho! Esta normativa no será muy respetada dentro de las tropas, pues la participación femenina ya se encontraba por demás afianzada y no causaba mucha gracia dejar de disponer de este importante elemento. ¡Auxilio! ¡Socorro! Entonces, analizando estos diferentes elementos, podríamos realizar un esquema sobre cómo participó la mujer en la lucha de independencia. Y así podríamos distinguir algunos puntos. La defensa de los intereses familiares y el cuidado de los miembros de este grupo, lo cual incluía pelear con las autoridades, la defensa jurídica y el cuidado general de todos los miembros de la familia que estuviesen participando en las rebeliones. El cuidado del patrimonio familiar ante las largas y desgastantes guerras de independencia, utilizando toda su inteligencia y astucia para evitar la miseria, pero sin dejar de realizar aportes económicos a la causa libertadora. Unas monedas.
Unas monedas, señor. La participación encubierta en los salones, trabajando como espías y tejiendo redes de información, lejos del campo de batalla, pero en una línea de lucha de altísima peligrosidad. También las tendremos en el frente de guerra, combatiendo mano a mano en los campos de batalla, o liderando revueltas y motivando a la lucha dentro de las comunidades. En esto también podríamos incluir las labores de enfermera, cantinera o rabona, codo a codo con la soldadesca y en la primera línea del combate. ¡Fuego, fuego! ¡Shushi, llama a los bomberos! Y finalmente, no dejar de mencionar una participación como víctimas de la violencia de esta guerra, siendo consideradas como parte del botín tras la batalla, viviendo una situación de desamparo y abandono, siendo violentadas por las tropas o intentando sobrellevar una situación miserable tras el término de las guerras que empobrecieron a gran parte de la población del continente. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Como ya lo hemos mencionado, la imagen tradicional que pesaba sobre la mujer de inicios del siglo XIX les vendrá a facilitar una participación más discreta y se aprovechará este espacio. Pero existirá todo tipo de casos que irán apoyando la lucha independentista, generando una especie de mitología sobre algunas de las heroicas acciones realizadas por estas féminas. Y así podremos encontrar ejemplos repartidos dentro de toda la Hispanoamérica, más allá de los elementos más populares. Gertrudis Bocanegra de Lazo de la Vega, de México, será una hábil partícipe en redes de informantes y el espionaje. Morirá fusilada en el año 1817 acusada de traición. María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, del mismo México, será una mujer demasiado liberal para su época, perseguida y condenada por la sociedad de su tiempo. Participará activamente en la causa independentista y a ella se le achacarán amoríos con personajes de la talla de von Humboldt, Bolívar e Iturbide. Leona Vicario Fernández de Quintana Roo entregará un fuerte apoyo económico a la rebelión mexicana, participando además como informante y corresponsal de prensa, labor en la cual destacará al término del conflicto. Josefa Ortiz Girón de Domínguez será uno de los apoyos económicos fundamentales a la revuelta mexicana en los primeros años. Debido a esto, pasará 4 años en prisión, siendo liberada posteriormente. Juana Ramírez de Venezuela será una mujer muy importante dentro de las luchas por la independencia de esta nación. Será conocida como comandante de la Batería de las Mujeres y destacará, de acuerdo a los relatos de la época, por su fiereza en el uso del machete y en la lucha cuerpo a cuerpo. Josefa Camejo, de la misma Venezuela, actuará como soldado y posteriormente como enfermera de campaña. Además, al tiempo después, guiará una rebelión de esclavos en este mismo territorio. Policarpa Salvatierra, la Pola, de Colombia, trabajará como espía y enlace para la causa independentista. Será detenida y fusilada en 1817 en la ciudad de Bogotá. Rosa Campuzano Cornejo, de Ecuador, trabajará en el área de información y espionaje para la causa de la independencia. Será conocida como la amante de San Martín. Claro que esto siempre será negado por el prócer argentino. Manuela Cañizares, de Ecuador, será una mujer de orígenes humildes, quien participará en los inicios de la conspiración independentista, aportando en todos los sentidos posibles. Morirá escondida en un convento al par de los años después. María Andrea Parada de Bellido, de Perú, será quien desarrollará labores de espía e informante. Será fusilada en el año 1822, también acusada de traición. Francisca Zubiaga de Gamarra, del mismo Perú, será la esposa de Agustín Gamarra. Marchará a la par de su marido, convirtiéndose en hábil luchadora y consejera. Al término de la guerra, será exiliada a Chile. Morirá en 1935 en el puerto de Valparaíso. Juana Moro, de Argentina, formará una importante red de espionaje en apoyo a San Martín, al igual que Mariquita Sánchez de Thompson, quien trabajará en el mismo sector y dentro de la red de información de la rebelión del país trasandino. María Remedios del Valle destacará en el campo de batalla en Argentina, llegando a obtener el grado de capitana y grandes honores por parte del general Manuel Belgrano. A este lado del mundo, Paula Jaraquemada será una hacendada de gran riqueza en la zona central de Chile, quien actuará en el financiamiento, cuidado y protección de los patriotas chilenos durante la Guerra de Independencia. Su rol será fundamental durante la Reconquista española.
Como estos, hay muchos casos más, en general poco historiados y mirados mayormente como una anécdota o como algo pintoresco, por diferentes razones propias del contexto en el que fueron desarrolladas la mayoría de las historias que componen los discursos nacionales que conocemos. ¿Qué cosas, no? Y esto lo conocemos fundamentalmente a través del sistema escolar, el que fue elaborado en este periodo, en la cual se buscaron ensalzar ciertos valores necesarios para la construcción de las naciones, centrándose en aquella mencionada lógica de la virilidad como guía principal para esta sociedad naciente. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. La deshistorización de la mujer se convertirá en una constante, amparada por las instituciones que durante todo este periodo irán armando la idea de nación, encasillando a la mujer en los roles determinados por la mirada tradicional sobre la familia, la iglesia y el Estado. La moral social se centrará en valores que podríamos denominar de masculinos, y será así como estas figuras femeninas se mostrarán como elementos disruptivos y extraños que recién comenzarán a destacarse hasta bien avanzado el siglo XX. Para sintetizar, el contexto social y político de estas revueltas independentistas permitirá a muchas mujeres una salida a la luz pública, mostrándose como partícipes activas en los procesos revolucionarios impulsados en el continente, rompiendo el estereotipo de lo femenino dentro de un ideario sociocultural propio del legado colonial. Su participación se producirá a todo nivel, desde los segmentos indígenas hasta aquellas criollas de familias de renombre dentro de la sociedad de la época, todas con roles diversos, pero de gran importancia en la lucha. Un aplauso. Apláudame. La mitificación de algunas de estas figuras y sus hazañas vendrá a ser una nueva barrera a superar, con la finalidad de humanizarlas y aproximarlas a lo terrenal y a lo cotidiano, como partícipes activas de una sociedad que se movía en muchos cambios. El camino de la inclusión histórica está marcado y deberíamos seguirlo. Durante el presente mes continuaremos conversando sobre algunas figuras femeninas interesantes dentro del contexto de Chile y Latinoamérica, y así seguir explorando en algunas historias de la Mauta. Yo me despido por ahora, soy el Amauta, les doy las gracias por escuchar y nos vemos en un próximo episodio. Se acabó, me voy de aquí.